En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos todos. Nos reunimos hoy como cristianos para celebrar el domingo, día en el que Cristo ha resucitado entre los muertos, recordando a las personas enfermas en la jornada de la Pascua del Enfermo. Congregados en asamblea, estamos invitados a compartir la alegría de la fe y del amor en la unidad del Espíritu Santo. Comenzamos pidiendo perdón al Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Recitemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo verde. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos durante este tiempo de Pascua, veremos cómo el diácono Felipe anuncia el Evangelio en Samaria, cumpliendo la misión que encargó Jesús a sus discípulos cuando se despidió de ellos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo, de muchos poseídos que salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himno a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en la tierra firme y a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Lo que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Escuchemos ahora a San Pedro, que nos habla de cuál debe ser nuestra actitud para con los no creyentes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo lo que Él os pida, una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecadores, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Alabamos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Estamos ya en la recta final del tiempo de Pascua y seguimos leyendo fragmentos del Evangelio que corresponden a antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero que adquieren un nuevo sentido a la luz de la resurrección. El texto del Evangelio de hoy es buen ejemplo de ello.
Unas palabras de Jesús que nosotros podemos más o menos comprender, pero vosotros imaginaos los discípulos. Cuando Jesús les cuenta todo esto y muchas cosas más, en la última cena. Y Él les está comentando, sin que ellos tengan conciencia de que van a ser la última vez que van a estar juntos, de que al día siguiente a Jesús lo van a matar y que 2 días después va a resucitar, Jesús les dice esto que a ellos se les escapa de la comprensión. Un paráclito que os voy a mandar, pero además no un paráclito que no sabemos nosotros lo que es, lo van a saber ellos, sino otro paráclito. ¿Qué pasa? Es que ya hay un paráclito y no sabemos lo que es. El mundo no puede recibirlo, un espíritu que os va a hacer comprender las cosas, el Padre os amará si estáis en mí, una serie de enseñanzas que solamente a la luz de la resurrección y después cuando recibieron el Espíritu cobraron sentido. Los discípulos en aquel momento no entenderían qué les estaba queriendo decir Jesús. Hizo falta que pasara un tiempo, hizo falta que vivieran una circunstancia dramática como la pasión de Jesús, hizo falta que vivieran unas circunstancias extraordinarias como la resurrección, para que empezaran a vislumbrar cuál era la profundidad del mensaje que Jesús les había revelado y que ahora adquiría pleno sentido, sobre todo cuando recibieron al Espíritu Santo, al Paráclito, ese Espíritu que da el consuelo de Dios. Y fijaos que ahí adquiere pleno sentido. Os mandaré otro Paráclito, porque Jesús había sido el que le había dado el consuelo, el que le había dado la fuerza, el que le había hecho que sintieran que eran capaces de superar todas sus debilidades y los obstáculos en la vida para ser felices. Pero Jesús no va a estar siempre con ellos, por eso le mandará otro Paráclito, ese que sí estará para siempre con ellos, el que está para siempre con nosotros, el Espíritu Santo que nos revela la vida íntima de Dios y que celebraremos en un par de semanas, el día de Pentecostés. La cuestión es que nosotros tenemos que tener, pues, quizá la misma actitud, en el sentido en que muchas veces no comprendemos por qué hay cosas en la vida que nos suceden y no alcanzamos a entender por qué. No le encontramos sentido, incluso nos hacen sufrir, como decía San Pedro en la carta que hemos escuchado como segunda lectura. Tiene que pasar el tiempo, tenemos que reflexionarlo y tenemos que dejar también que Dios haga su trabajo y que el Espíritu Santo nos asista para comprender por qué ciertas circunstancias en la vida, por qué ciertas cuestiones que nos hacen, pues en algún momento, incluso no entender si Dios está con nosotros y nos acompaña. Fijaos también lo que decía Jesús. La gente del mundo, la mayoría, no pueden ver esa actuación del Espíritu en sus vidas. Y es por una cuestión esencial. No han sido capaces de acoger ese Espíritu de Dios porque les ha faltado lo primero que decía Jesús: guardar los mandamientos, que es el signo del amor que se le tiene a Dios. Lo decimos, que lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Muy fácil decirlo. ¿Cómo lo cumplimos? El Señor nos lo dice. Guarda los mandamientos. Ese es un signo de que estás amando a Dios. Al igual que nosotros decimos, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Yo te puedo decir a ti mucho, te quiero, pero si no te lo demuestro con mis obras, se quedan meras palabras. El amor de Dios también hay que demostrarlo con esas obras que son el cumplimiento de los mandatos, habitualmente en favor de nuestros hermanos. También lo dirá el apóstol San Juan, ¿verdad? No puede amar a Dios a quien no ve, aquel a quien no ama a su hermano, a quien sí ve. Por tanto, fijaos cómo lo que el Señor nos enseña nos pone los pies en la tierra. Mira, tú quieres tener una vida espiritual, tú quieres tener esa conexión con Dios, deja que el Espíritu te hable al corazón. El Espíritu Santo, que es Dios mismo en ti, lo tienes por el bautismo, has recibido sus dones por la confirmación, pero tienes que dejarlo, que Él sea el que lleve tu vida espiritual. ¿Tú qué tienes que hacer para fomentar esa vida espiritual? Pues dejar que el Espíritu te guíe y cumplir los mandamientos. Es decir, actuar en favor de los demás. La vida espiritual tiene que llevarnos a la acción en favor de los hermanos. La vida espiritual tiene que hacer que no nos quedemos con los brazos cruzados ante las injusticias de este mundo, ante las circunstancias
difíciles que se nos presentan. La vida espiritual nos tiene que dar esa fuerza necesaria que debemos tener para actuar en favor de un mundo mejor. Y para ello necesitamos que el mismo Jesús nos alimente con su Eucaristía. También se lo decía Jesús a vosotros. Sabréis que estoy en vosotros, sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo está Jesús en nosotros? Cuando comulgamos. Él nos da esa fuerza necesaria para hacer el bien. Por tanto, fijaos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad, aparecen reveladas por Jesús en esta lectura, para que nosotros también confrontemos nuestra vida con las tres personas de la Trinidad y nos demos cuenta de que esa relación espiritual con Dios a través del Espíritu Santo nos hace fortalecer nuestra vida a través de Jesucristo en la comunión, para que nos pongamos manos a la obra, para que demos razón de nuestra esperanza, decía San Pedro. Y así podamos incluso llegar a hacer aquello que nunca entenderíamos o nunca pensaríamos que fuéramos capaces. Ahí está el otro ejemplo, el de la primera lectura. Lo hemos escuchado muchas veces en el Evangelio, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se entendían, evitaban pasar por Samaria a los judíos. Incluso cuando Jesús va a Samaria, pues hay un poco de revuelo. Y fijaos lo que pasa cuando se deja que el Espíritu Santo actúe. Va Felipe, uno de los diáconos que vimos la semana pasada, de lengua griega, ¿verdad?, que no era judío y por tanto no tiene problema en ir a Samaria. Y allí empieza a hablar de Dios y los samaritanos empiezan a convertirse. De forma que llega el momento en que Pedro y Juan, judíos, de los que no se hablaban con samaritanos, son capaces de vencer su resistencia. El Espíritu les impulsa a que ahora sean ellos los que vayan a Samaria y den el testimonio y lleven ese espíritu. Probablemente Pedro y Juan se sentirían incluso sorprendidos. El Espíritu ha roto esa barrera que habíamos puesto nosotros con el pueblo de Samaria. Pensemos nosotros, ¿cuáles son las barreras que nos hemos quizás impuesto por tradición, por cabezonería, por lo que sea en nuestras vidas? Quizás el Espíritu que está soplando para que seamos capaces de vencerlas y nos demos cuenta que cuando las superemos podremos llegar a esos lugares con la alegría del Espíritu Santo y como los apóstoles transmitirlo. Ojalá que el Señor nos dé esa fuerza para que dejar que el Espíritu Santo nos lleve allí donde Él quiere, podamos vivir profundamente esa vida espiritual y así demos razones de nuestra esperanza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que dé siempre un buen testimonio de fe, de esperanza y de amor, oremos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que llegue un día en el que alcancemos la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Por los enfermos y los ancianos, para que vivan la debilidad de su cuerpo con paz y buen ánimo. Oremos. Por los que sufren enfermedades graves, para que sepan ponerse en manos de Dios y esperen confiadamente la plenitud de su amor en la vida eterna. Oremos. Por nosotros,
que el Espíritu Santo nos renueve y nos haga mejores cristianos. Oremos. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti, cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No bajen del coro, el diácono subirá a dar la comunión y después se pondrá también al fondo de la iglesia. Si alguien quiere tomar la comunión en la boca, que se quede al final de la fila del centro.
Miro a los valles, miro a los prados, miro y ahí estás tú. Niños jugando o en el regazo, miro y ahí estás tú. Quiero tenerte siempre presente, quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, mi Dios. En el encuentro, en el abrazo, miro y ahí estás tú. En compañía o en solitario, miro y ahí estás tú. Quiero tenerte siempre presente, quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, yo quiero alabarte, mi Dios. En las claras noches, en los días grises, siento y ahí estás tú. En los dulces sueños y agitadas fiestas, siento y ahí estás tú. Quiero tenerte siempre presente, quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero alabarte. En días de paro, de intenso trabajo, siento y ahí estás tú. Tardes de dudas, inciertas figuras, siento y ahí estás tú. Quiero tenerte siempre presente, quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, yo quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero alabarte, mi Dios. Quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero alabarte, mi Dios.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Este fin de semana de Pascua siempre se nos recuerda que es la Pascua del enfermo. Y yo recuerdo que en la parroquia tenemos un grupo de pastoral de la salud que se reúne una vez al mes y que atiende a las personas enfermas y ancianas que no pueden venir a la parroquia. Le llevan la comunión, le hacen compañía, rezan con ellos. Necesitamos que los que sí venís a la iglesia y conocéis a personas que están en esas circunstancias, nos digáis, oye, pues mira, esta persona gustaría recibir la comunión, a esta persona le gustaría que la visitaran. Nos deis aquí los datos para que el grupo de pastoral de la salud pueda asistirlo. En este caso es que la parroquia va a las casas de esas personas que ya no pueden asistir. Así que sea un compromiso de todos. Si nos enteramos de alguna persona enferma o anciana que quiera el servicio de la pastoral de la salud de la parroquia, comunicadlo aquí, por favor. Recordad que también tenemos la peregrinación a Israel en julio, todavía estáis a tiempo de uniros. Y que si no tenéis nada que hacer ahora, tenéis dos opciones. Una, iros a la Casa Hermandad del Cautivo, que está en la Cruz de Mayo, que hay mucho ambiente y lo pasáis bien. Y dos, venirse conmigo a San José, que es el pregón del Rocío, que también es bonito. Va a cantar con los rocieros y será un momento precioso. Así que ya sabéis, tenéis la tarde entretenida. Y hoy es 13 de mayo, ¿verdad? Así que vamos a dejar el Regina Coeli por hoy y a ver cómo nos sale, pero vamos a intentarlo, vamos a cantarle a la Virgen de Fátima. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardía. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Pues mira, no nos salió malamente. Muy bien. Que paséis todos una buena semana. Glorificad a Dios con vuestras vidas. Podéis ir en paz.